Ya, buenas tardes, yo soy Diego Beltrán y voy a explicar lo que hice para la tarea opcional de máxima verosimilitud con referente al Quijote. Si bien no está en este notebook como tal mi desarrollo, está está en el notebook que está acá al lado. Lo voy a poner aquí. Y ya está. Entonces, la tarea consistía en que teníamos que descifrar un texto, este que está aquí, a partir de unos datos que se nos entregaban en un archivo CSV. Ahora, yo no apliqué Google Drive como para montarlo ni nada así, y ocupé NumPy, eso sí, y voy a explicar cómo lo hice en el siguiente notebook. Acá, ahí están mis datos, soy de paralelo los 200 del profesor eh, Ricardo Ñanculé. Entonces, lo que yo hice fue usar la librería CSV para sacar los datos y tener el archivo frecuencia bajo CSV, frecuencia guión bajo es punto CSV, en la misma carpeta donde se encuentra el notebook, que si no después no lo lee. Entonces, lo que yo, entonces, para poder sacar los datos de cómo aplicar máxima verosimilitud aquí y descifrar este texto, lo que dice es, lo primero que tuve que hacer es leer el archivo, el prep guión bajo es punto CSV, que me lo proporciona el profesor, y en donde la estructura corresponde a básicamente, déjame ver si puedo avanzarlo, no, ¿cómo puedo hacer esto? Anotar, ahí está. Básicamente voy a anotar aquí. La estructura corresponde a una lista, cada línea del archivo corresponde a una lista, bueno, mejor dicho, voy a borrar esto. Ya, lo que pasa es que cada línea era como un string en el que el string se componía de varias cosas. Y había un backslash tab. Entonces, para abrir el archivo se aplicó esta línea que es el wizard open as file, que lo que hace es el open, lo que hace es abrir el archivo y ese archivo guardarlo como un file. Aquí no es como con TXT, que no pasa eso. Yo aquí voy a declarar la variable reader, que es lo que va a leer el archivo, y por cada línea en el archivo, eh, a la lista. Esto va a ser una variable lista en el cual va a contener un string y un split. ¿Esto qué quiere decir? Ahora sí les voy a dibujar. Esto significa de que cada línea va a estar compuesta por una lista de un solo objeto, un string en el que va a tener un carácter seguido de un backslash tab, un número eh, por un integre, por un int, otro backslash tab y después viniendo un float. De la forma en que yo solucioné esto es que el row 0 significa de que yo voy a acceder a este elemento que está aquí, o sea, a este string, y de este string yo le voy a aplicarle split al backslash t. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Lo que va a hacer es que esta cosa me va a darme una lista donde el primer término va a ser el carácter. A ver, deja borrar. El segundo término va a ser el integer, y el tercer término va a ser el flotante. Y ahora, como yo sé que este es de largo 3 nomás, el que no van a haber más elementos hacia acá, entonces yo puedo hacer lo siguiente. En el alfabeto, el que yo voy a guardar va a ser el carácter.
En la muestra, yo voy a guardar lo que es el flotante como flotante. ¿No? Esto va a ser el flotante del string. Esto lo que va a hacer es devolverme el número flotante en sí y no como caracteres. Y la cantidad me, me va a ser lo mismo que el flotante. El string me lo va a transformar en número. Ya. ¿Cuál fue el problema de este método? Que hay un carácter dentro del archivo CSV. Déjame ver si lo puedo abrir. No me percaté de que también lo podría haber abierto. Que era ese carácter que estaba acá. Ese, ese carácter que está ahí. Hay un problema con ese carácter. Ese carácter es la ñ. Pero este archivo me lo lee como un carácter no conocido. Por lo tanto, el carácter ñ va a ser ese carácter. Por lo tanto, lo que hice yo fue forzar que ese carácter sea la ñ, para que no haya errores. Por eso puse error de codificación. Por lo que esta línea corrige ese error. Y ahora que imprimo print muestra alfabeto de cantidad y me imprime la muestra, el alfabeto y la cantidad. La cantidad no la voy a usar para nada, pero bueno, ahí está. Lo que sí voy a usar yo en este Tool Notebook va a ser la muestra. Esta muestra va a ser lo que yo voy a utilizar para poder obtener el delta. Sin embargo, no lo voy a hacer al tiro. Lo que yo voy a hacer es explicar ahora qué hace esta función de desencriptación. Entonces yo tengo un texto que va a ser un string, va a ser la lista de donde va a estar el alfabeto y voy a tener el código en donde yo me voy a mover. Esta línea, esta cosa me va a hacer un texto vacío para ir después sumándole caracteres. Si el carácter i en el string que yo quiero desencriptar, que es un espacio, quiero que se me mantenga. Por eso está esa línea. Si la i está en la lista, entonces voy a ver dónde está la posición. A la nueva posición yo le voy a restar el código que yo tengo acá y le voy a hacer el módulo del largo de la lista. ¿Por qué? Se preguntarán. Lo largo tengo esto que está acá. Lo puedo correr. Ya. Esta es una tabla de Genere en el que me indica cómo se mueve la letra bajo cierto código. Entonces, este es un ejemplo y este alfabeto puede tener el otro orden, da lo mismo, pero lo importante es que se siga la lógica. Ya, por ejemplo, si yo tengo el carácter O, por ejemplo, aquí, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, asumamos que delta es 4, por ejemplo. Entonces, si yo tengo el carácter L acá, yo quiero desencriptarlo, obviamente lo que tengo que hacer es restarle de llegar al 4 hasta llegar al 0 y ver hacia dónde y ver qué carácter llega acá. En este caso sería la H. Sin embargo, en programación esto va a costar llegar y mover todos los caracteres para que cada carácter se mueva 4 veces. Entonces, si se aplica el módulo de largo, perdón, es un logaritmo largo, len, lo que va a pasar es que en vez de avanzar hacia arriba, voy a avanzar hacia el lado. Entonces, yo voy a avanzar hacia acá. O sea, el alfabeto se me va a quedar tan intacto y yo voy a tener la posición original. Para eso se ocupa el largo.
Ahora viene con lo que, con la parte más difícil. La parte más difícil no era desencriptarlo. La parte más difícil es, a ver, déjame ver si puedo. Voy a hacer eso aquí mejor. Ahí. Voy a hacer, voy a desencriptar el. Ahora mismo lo que tenemos que hacer ahora es especificar un modelo. El modelo que yo propongo va a ser el de Poisson, en el que lo ideal es calcular lambda, simplemente. Quiero ver una función lambda tal que esa cosa, tal que la muestra que está acá arriba, exista, completa. Entonces yo voy bien, entonces acá lo que yo hago es revisar cada una de los 7 lambda que están acá para ver cuál calza mejor con todos los datos. Pero claro que a partir de los 6 y el de los 7 ya empiezan a casar con todos los datos acá. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo que hizo el profesor, que va a ser optimizar por fuerza total, para ver cuál es el posible valor óptimo para poder aplicar, perdón, cuál es el valor más óptimo para que esta cosa, para que la muestra viva en la función de probabilidad. Entonces, como valor óptimo medio que este era 5.6 y con un logaritmo de verosimilitud de 3.3. Y viendo ambos histogramas, vemos de que la verosimilitud aquí es casi 6, el máximo es casi 6 y aquí también. Ahora voy a copiar esto. Ya. Yo abrí esta cosa porque ya con esto se sabe el tiro de que el lambda máximo verosímil es el promedio. Entonces yo asumí de que esto iba a ser el promedio. Porque hacer el cálculo de esto es muy sencillo. Y como no se puede sacar derivada ni a través de Python como tal, yo decidí tomar el promedio del tiro. ¿Ya? Así que una cosa, antes de continuar, problema que tenía esta muestra era que los logaritmos tenían valores muy cercanos a cero, por lo tanto el logaritmo de valores muy cercanos a cero me lo tomaba como cero, o sea, al tiro. Me lo tomaba como logaritmo de cero y eso se indeterminaba. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fue aplicar este código a través de la función numpy.where, en donde yo veo la condición, si la probabilidad es exactamente mayor a cero, entonces quiero que se mantenga la probabilidad, y si no, quiero que se mantenga por un 7. ¿Por qué por un 7? Porque si yo coloco valores menores o valores mayores, esta cuestión va a variar harto. Entonces yo le voy a dar por el máximo valor por el máximo valor verosímil estudiado. ¿Ya? Entonces, este result lo que va a hacer es entregarme un arreglo, parece que era, en el cual si yo aplico el log pro con con result y no con probabilidad como tal, como pasa con esta línea, entonces lo que pasa es que ya no se me va a hacer cero y lo que va a pasar es que ahora mismo se puede ver exactamente estas cosas que están acá. Se puede. Al igual que arriba, acá también tuvimos que hacer lo mismo por el log verosímil. Y la solución teórica, en este caso, a mí me dio que era 6.24. Sin embargo, no podemos iterar 6.24 veces. Por lo tanto, el delta en este caso
va a terminar siendo, la función, ¿cómo se llama esto? Función parte entera de 6 de este valor que en este caso valdría siendo 6. Por eso hice este código que me transforma el flotante que yo tenía aquí como valor entero a un, como valor, perdón, como valor flotante a un entero, y ese entero yo lo ocupo para desencriptar. Entonces el texto desencriptado es este que está acá. Claro que aplicando la función desencriptar de lo que teníamos aquí arriba. Y bueno, eso. Voy a Así que si tienen alguna duda me hablan nomás por correo y yo lo voy a contestar. Nos vemos.